te mintieron sobre la historia. Te hicieron creer que la existencia de Jesús de Nazaret es una cuestión de fe ciega, un mito hermoso, quizás, pero sin la menor posibilidad de ser un hecho histórico comprobable. Y a la vez, te enseñaron que la existencia de los emperadores romanos, como Tiberio César, es una verdad innegable, un pilar del conocimiento secular. Fíjate en la contradicción, la historia romana es un hecho, el fundador de la religión más grande del mundo es una leyenda. Es la dicotomía más poderosa que el escepticismo moderno ha impuesto en nuestra mente. Pero, ¿qué pasaría si esta premisa fundamental fuera completamente falsa? ¿Qué pasaría si, al aplicar el método forense más riguroso, descubriéramos que la persona que la historia llama mito en realidad tiene una base documental más fuerte que el emperador que la historia llama hecho? Es una pregunta incómoda, lo sé. El historiador y el ateo siempre usan el mismo argumento: no hay suficiente evidencia extrabíblica para Jesús. Pero si esa es la métrica, estamos a punto de ver cómo esa misma métrica destruye su propia posición. Nos adentraremos en los archivos, no de la fe, sino de la historia pura para una confrontación épica: Jesús de Nazaret contra Tiberio César. Los números no mienten. Prepárate, porque esta revelación pondrá de cabeza todo lo que creías saber sobre la prueba histórica. No estás solo sintiendo esta tensión intelectual, es real y tiene una explicación lógica que puedes usar. Hoy, vamos a resolver este dilema aplicando los estándares de prueba que los propios historiadores usan. Te prometo que, al final de este viaje, tendrás la evidencia irrefutable que demuestra que la existencia de Jesús es, por criterios seculares, más atestada que la de muchas figuras históricas que nadie se atreve a cuestionar. Esto no es solo un dato, es un arma intelectual que transforma tu visión del pasado y del presente. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para comenzar esta investigación, no podemos usar la fe. Debemos usar la regla de oro de la historia y la criminalística, el principio de la uniformidad. ¿Qué significa esto? Sencillo, las causas que operan en el pasado son similares a las causas que observamos operando en el presente. Fíjate en esto: para aceptar que un evento del pasado es un hecho histórico, los historiadores usan tres criterios principales que el Nuevo Testamento supera dramáticamente. Primero, cantidad de manuscritos. ¿Cuántas copias de los textos existen? Segundo, proximidad temporal. ¿Qué tan cerca está la copia más antigua del evento original? Tercero, testimonio divergente múltiple. ¿Cuántos autores diferentes, incluso hostiles, atestiguan el evento? Ahora, volvamos al dilema. Los escépticos niegan la existencia de Jesús o la validez de los evangelios basándose en un estándar que nunca aplicarían a otra obra antigua. Imagina esta escena por un momento: un estudiante universitario entra a clase y dice que no cree en la Ilíada de Homero porque solo hay 643 manuscritos y el más antiguo está a casi 1000 años de distancia del original. Sería inmediatamente expulsado de la clase de clásicos. Y con justa razón. ¿Por qué? Porque la Ilíada es la segunda obra antigua mejor atestada del mundo. La Ilíada pasa el examen. Ahora, analicemos el caso de Jesús. El Nuevo Testamento, el documento fuente principal, tiene más de 15.000 manuscritos en griego y otras lenguas, con una precisión textual del 99.5%. El manuscrito más antiguo es tan solo unas décadas posterior a los eventos. ¿Puedes ver la brecha? Si la Ilíada es un hecho histórico incontestable, con una base documental 23 veces menor, ¿con qué base racional podemos desestimar al Nuevo Testamento? El escepticismo no es honesto aquí, aplica un doble estándar. Aquí viene lo realmente interesante: vamos a dejar de lado los evangelios por un momento, solo para complacer al escéptico. ¿Qué sucede cuando confrontamos a Jesús con un hecho histórico innegable, Tiberio César? La regla del juego es clara: contemos las fuentes. Si un emperador romano es un hecho, el número de fuentes que lo atestiguan establece el estándar mínimo de prueba que la historia acepta. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Al establecer este estándar, el escéptico accidentalmente está probando el caso a favor de Jesús. La evidencia no es solo testimonial, sino redundante.
La pregunta ya no es si Jesús existe, sino por qué se le aplica un estándar de prueba diferente al que aplicamos a Roma. Vamos a desglosar esa comparación ahora mismo. Para nuestro experimento, elegimos a Tiberio César, el emperador que gobernó el Imperio Romano durante la época de la crucifixión de Jesús. Es una figura cuya existencia es indiscutible. Nadie en la academia, ni en el escepticismo, ha levantado una mano para decir que Tiberio fue un mito. Su existencia es un hecho. Por lo tanto, el número de fuentes que atestiguan su vida se convierte en nuestra unidad de medida de prueba histórica. ¿Cuántos autores seculares y contemporáneos atestiguan la vida y los eventos clave de Tiberio César en un lapso de 150 años desde su muerte? Según la investigación forense, encontramos aproximadamente 10 autores principales. Estos son historiadores, poetas o escritores que mencionan a Tiberio y sus acciones. Esto es suficiente, y nadie lo niega. Ahora, fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La vida de Tiberio no es un misterio para la historia. Sabemos que sucedió en el año 14 después de Cristo y reinó hasta el 37 después de Cristo. Lo que sabemos de él se basa en un puñado de historiadores clave y es la base de todo nuestro conocimiento sobre ese periodo en Roma. Aceptamos la existencia de una figura que cambió la historia del imperio con solo 10 fuentes principales. La evidencia es considerada suficiente por el consenso académico. Ahora, la confrontación. ¿Cuántos autores, cristianos y no cristianos, incluyendo a los evangelios como fuentes históricas, que es un estándar legítimo para la época, atestiguan la vida de Jesús de Nazaret, en el mismo periodo de 150 años? La respuesta es asombrosa: 43 autores. Piensa por un segundo en la implicación de este número. Estamos hablando de una figura, Jesús, que no era un emperador, no tenía un ejército, no escribía leyes, y, sin embargo, su impacto y su vida generaron un caudal de documentación más de 4 veces mayor que la figura más poderosa de la época, el hombre que gobernaba el mundo. Jesús superó al emperador en prueba documental. ¿Por qué esto no se enseña en la universidad? Porque socava la premisa fundamental del escepticismo. Un cínico no puede decir que Tiberio es un hecho con 10 autores y que Jesús es un mito con 43, sin caer en la contradicción lógica que la táctica del Papa Leguas busca exponer. O ambos son un mito, o ambos son un hecho. Si aplicamos el mismo estándar de prueba, la evidencia a favor de Jesús es simplemente superior. Esto nos obliga a investigar más profundo. Pero la prueba no se limita a la cantidad de fuentes. La diversidad y, más importante aún, la hostilidad de las fuentes son el clavo final en el ataúd de la teoría del Jesús mito. El poder real del caso histórico de Jesús reside en el testimonio de los enemigos. Un testigo ocular es bueno, pero un testigo hostil que confirma tu versión de los hechos es oro puro en un tribunal. Si un enemigo tuyo admite que tu historia es verdadera, sabes que has encontrado un hecho. Fíjate en el contraste de nuevo. Las fuentes sobre Tiberio César son en gran parte neutrales o incluso elogiosas, como se esperaría del registro histórico de un gobernante. Pero las fuentes extrabíblicas sobre Jesús son a menudo hostiles, y aún así, confirman los hechos cruciales de su vida. Vamos a revisar algunos de los testigos enemigos. Flavio Josefo, historiador judío del año 93 después de Cristo. Josefo no era un cristiano. En 2 pasajes, confirma la existencia de Jesús, su crucifixión bajo Pilato, la existencia de los cristianos que aún no han desaparecido, y que fue llamado el Cristo. Fíjate que un historiador judío, un pueblo que rechazó la afirmación de Mesías, confirma la crucifixión y el título que se le dio. Tácito, historiador romano del año 115 después de Cristo. Tácito, al describir el incendio de Roma y la persecución de Nerón, menciona a los cristianos y a su fundador, Cristo, que había sido ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Tácito detestaba a los cristianos, a quienes llama malhechores, pero su odio refuerza el testimonio. No tenía ningún incentivo para inventar la existencia de Cristo, al que considera un criminal ejecutado. Plinio el Joven, gobernador romano del año 112 después de Cristo. Plinio describe la gran cantidad de cristianos que se negaban a adorar a César y, al interrogarlos, relata que se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como un dios.
Esto no solo confirma la existencia de Jesús, sino también la deidad que sus seguidores le atribuían en una fecha muy temprana. El Talmud, escritos rabínicos judíos de los siglos II al V después de Cristo. El Talmud, que es un compendio de la tradición judía, también confirma detalles clave de Jesús, a quien llama Yeshua. Admiten que fue ejecutado la víspera de la Pascua y que había practicado brujería y había engañado a Israel. El odio que se le profesa, otra vez, es prueba de su existencia real. La conclusión de esta sección es devastadora para el mito. No solo tenemos 43 autores que atestiguan a Jesús, sino que los autores más hostiles, Josefo, Tácito, el Talmud, confirman los hechos centrales de su vida y muerte, en el mismo periodo que consideramos prueba suficiente para cualquier otra figura histórica. El testimonio enemigo es irrefutable. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Ahora, aterricemos el concepto en la realidad. ¿Qué significa que la evidencia documental para Jesús sea tan abundante? Significa que la fe cristiana no comienza en un salto ciego, sino en un hecho verificado. El resultado de esta confrontación es que el cristianismo, en su punto de partida, no exige la fe ciega que el ateísmo le atribuye. Por el contrario, exige un estándar de prueba histórico menor que el que se le pide a cualquier otra figura de la antigüedad. La fe se basa en la convicción de una persona, Jesús, que fue más atestada históricamente que su propio gobernante romano. El libro del que extraemos este concepto, No tengo fe suficiente para ser ateo, integra esta prueba con una metodología crucial, los 8 tests forenses de historicidad. Este es el marco que los historiadores usan para evaluar la validez de cualquier documento antiguo. El Nuevo Testamento pasa los 8 tests de manera dramática. Vamos a revisar 2 de ellos rápidamente, solo para que entiendas la robustez del caso. Primero, testimonio embarazoso. Un testigo que miente o exagera nunca incluiría detalles que lo hacen quedar mal. Los evangelios están repletos de detalles embarazosos. Pedro niega a Jesús 3 veces, los discípulos son constantemente reprendidos por su falta de fe y lentitud, y las mujeres son las primeras en descubrir la tumba vacía, un testimonio desestimado en esa cultura. ¿Por qué incluirían estos detalles vergonzosos si estuvieran fabricando una historia para ganar seguidores? Lo harían para preservar la verdad, incluso si era incómoda. Segundo, testimonio múltiple y divergente. La existencia de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan los mismos hechos, pero con perspectivas diferentes, es una señal de confiabilidad. Las diferencias, un ángel versus 2 ángeles en la tumba, son el sello de autenticidad. Si fueran idénticos, sabríamos que se copiaron unos a otros. En un tribunal, el testimonio de 4 testigos que vieron el mismo accidente desde ángulos diferentes es la prueba más fuerte de que el accidente ocurrió. El escéptico siempre ha intentado saltarse esta evidencia histórica para atacar directamente el concepto de milagro. Pero la lógica es implacable. Si la historia prueba que el Nuevo Testamento es confiable, 43 autores, 8 tests, 15.000 manuscritos. ¿Y si el Nuevo Testamento dice que Jesús afirmó ser Dios? ¿Y si Jesús confirmó su afirmación con milagros y la resurrección? Entonces, la conclusión es racional: Jesús es Dios. El caso de prueba de Tiberio César nos dio el estándar de prueba secular. Jesús lo superó con creces. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. La pregunta final es, si el escepticismo fracasó al desmentir la prueba histórica, ¿cuál fue el verdadero motor de la propagación del cristianismo? No fue el volumen de texto, sino el poder de la transformación. La evidencia histórica más convincente, que a menudo se ignora en el recuento de fuentes, es el factor humano, la transformación dramática de los apóstoles. Piénsalo bien. Un grupo de hombres asustados que se escondieron cuando Jesús fue arrestado. Eran cobardes, fugitivos. Pero unas semanas después, ese mismo grupo estaba predicando audazmente en Jerusalén, dispuestos a morir bajo la tortura romana por su mensaje. ¿Qué cambió? Solo la resurrección real explica la metamorfosis de cobardes a mártires. Las personas mienten por dinero,
por sexo, por poder, por miedo a la muerte. Pero nadie está dispuesto a morir torturado por una mentira que sabe que es una mentira. Si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, la mentira que supuestamente predicaron, los discípulos lo habrían sabido. Y si lo hubieran sabido, no se habrían enfrentado a la crucifixión, la lapidación o la decapitación por esa falsedad. La única explicación racional para su valentía es que vieron al Jesús resucitado. Su martirio es la prueba forense de que creían en la resurrección como un hecho. Además de los apóstoles, fíjate en otros dos testigos irrefutables. Santiago, el hermano de Jesús. Durante la vida de Jesús, Santiago era un escéptico. Él y sus hermanos pensaban que Jesús se había vuelto loco. No era un creyente. ¿Qué convierte al hermano escéptico de un carpintero en un líder de la iglesia que está dispuesto a ser ejecutado? La aparición de Jesús resucitado, como registra Pablo, que fue la prueba final que lo convenció. Pablo de Tarso. El perseguidor de la iglesia, el fariseo que quería exterminar el cristianismo. Lo que convierte a un enemigo en el apóstol más grande del cristianismo no es una leyenda, sino una experiencia que no puede ser negada, su encuentro con Jesús resucitado. La prueba de Jesús no se limita a 43 autores y 15.000 manuscritos. Se completa con la vida, el martirio y la transformación de sus testigos. Tácito, Plinio y Josefo no eran cristianos, eran historiadores seculares que atestiguaron la existencia de Jesús. La historia que te enseñaron está incompleta. La pregunta final es, si aplicamos el mismo estándar de prueba a Jesús que a Tiberio César, ¿qué es más irracional, aceptar la evidencia abrumadora o aferrarse a una negación que no tiene sustento en la evidencia? La fe en el cristianismo no es un salto en el vacío, es la conclusión más razonable ante el caudal de pruebas históricas. La fe ciega es, en realidad, creer que algo tan atestiguado y transformador es simplemente un mito. Ahora ves la historia de manera completamente diferente. La narrativa de que Jesús es un mito y el cristianismo una fe ciega ha sido expuesta como una mentira intelectual. Descubrimos que Jesús, el carpintero de Nazaret, está más documentado y atestiguado por fuentes históricas y hostiles que el propio emperador romano. El estándar de prueba secular que se aplica a Tiberio César, cuando se aplica honestamente, prueba la solidez de la base histórica de Jesús. A partir de hoy, cuando enfrentes la objeción de que la fe no tiene pruebas, recuerda el número 43 versus 10. Tu acción concreta es dominar los 8 tests de historicidad y el testimonio embarazoso. Verás cómo el escepticismo radical se desarma ante la evidencia. Como dijo un gran estratega, el peor sordo es aquel que no quiere oír. La evidencia está ahí, pero la decisión de aceptarla es tuya. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos la probabilidad de 1 de enero de 2010 elevado a 138, la prueba matemática de que el universo tiene un diseñador. Nos vemos allí.